Los amigos de Suma, Iván Velázquez, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Hola Cristian, pues igualmente con mucho gusto te saludo a ti, al auditorio que nos acompaña como cada tarde. Y bueno, pues muy contento de esta posibilidad de platicar con todos ustedes sobre estos temas. Y mira, Cristian, pues ya en las colaboraciones de las semanas anteriores, durante todo el mes de septiembre, hemos estado platicando sobre distintos aspectos sobre el tema de la paz, diferentes formas de verlo, diferentes formas de entenderlo, de analizar el tema y de también invitarnos a actuar al respecto. Porque septiembre es el mes de la paz, no nada más porque el pasado 21 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Paz, pues en todo el mundo, en toda la orbe, sino de manera muy particular aquí en nuestro país, en México, tenemos también celebraciones patrias, ¿no? Entonces, yo contextualizo esto, cómo celebrar nuestro país, y de manera muy particular también en Culiacán, en septiembre, conmemoramos el aniversario de nuestra ciudad. ¿Cómo conjuntar todo esto? Siendo ciudadanos pacíficos, entender el tema, subirnos al ruedo de vivir esta paz, de construirla, de sentirnos protagonistas en lo que sucede en nuestra comunidad, y protagonistas también de ese cambio que estamos construyendo todos día a día con nuestras acciones. Y bien, siguiendo con esta ruta de hablar de la paz, quiero cerrar pues este es el último jueves del mes de septiembre, será mi última intervención del mes. Quiero cerrarlo con este tema, cómo vivir la paz en el día a día. Y bueno, ya hablamos en ocasiones anteriores de que la paz puede ser paz negativa cuando se refiere a la disminución de la violencia y de los delitos, puede ser paz positiva cuando se refiere a todas esas condiciones que existen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para que la paz fructifique y se dé y podamos tener esa calidad de vida que merecemos. También reflexionamos cómo la violencia puede ser visible, como en el caso de los delitos, que es muy evidente, está la víctima, está el daño directo que se hace a las personas, pero también la violencia puede ser visible cuando se asoma y se manifiesta en nuestra cultura, en la forma de comportarse de algunas personas, en las manifestaciones culturales en general, o puede ser también estructural, cuando esa violencia ya ha permeado las estructuras sociales, digamos de órdenes de gobierno, etcétera, que están estructuradas en discriminación, en tratos violentos hacia ciertas personas o ciertos grupos. Y bien, ¿cómo llevar esto, cómo aterrizarlo con nuestra vida cotidiana? ¿Cómo vivir la paz? Bueno, debemos entender primero que todas las personas tenemos distintas dimensiones en las cuales nos conducimos en el día a día. Una dimensión individual en lo que atañe a mí como persona, lo que hago, mi comportamiento, la influencia que tengo en mí mismo, pero también tenemos una dimensión grupal, es decir, con las personas que convivimos de manera cotidiana. Una dimensión que puede ser familiar, comunitaria, fraternal, etcétera, con las personas que convivimos día a día, y una dimensión también social, es decir, del grupo social, de nuestra ciudad, de nuestro país en general, de que formamos parte. Y nuestra influencia para construir la paz va en esos diferentes niveles o aspectos de nuestra vida. Hay cosas que yo puedo hacer que me ayudan a tener más paz interna, a poder tener espacios de reflexión, espacios de mejora y de desarrollo personal. Pero obviamente cuando yo voy influyendo en mi paz interna, en lo individual, eso se manifiesta a las personas que me rodean. Si yo tengo la capacidad, digamos, de manejar mis impulsos, de controlar mi propia persona, cuando tengo momentos de rabia, de ira, cuando tengo un conflicto con otra persona, no manifestarlo de manera violenta, sino tengo una capacidad de control de mi persona, de mi individualidad, puedo ir generando paz a mi alrededor. Entonces, entender que esos diferentes niveles de influencia y también hay diferentes aspectos en los que podemos nosotros influir. Hay cosas que están directamente en nuestra área de control, es decir, cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, si quiero mejorar la violencia en mi hogar y antes a mi pareja le gritaba por cualquier inconveniente que tuviéramos, o a mis hijos les perdía la paciencia y les daba un jalón de orejas cuando no hacían la tarea, bueno, puedo tener en mi área de control cambiar esas situaciones. Pero, por ejemplo, si en mi familia se da una situación de que tengo dos hijos que se la pasan peleando, se agreden, se violentan mutuamente, no está en mi área de control hacer algo, pero sí en mi área de influencia. Yo puedo influenciar en ellos, platicar con ellos, ver cuál es el problema y ayudar a mediar. Es decir, entender que no está directamente en mis manos, pero sí puedo influir
de manera directa en lo que está sucediendo con esas personas que me rodean. Bien pueden ser mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, que pueden influir a través del buen ejemplo, del respeto a las normas, que es una manera también de construir paz. Por ejemplo, ya hemos hablado, respetar las normas vecinales, sacar la basura cuando se debe, moderar el volumen de la música, etcétera, ¿no? De esa manera, a través del ejemplo de ser un buen vecino, voy influyendo en las demás personas. Y también está nuestra área de interés, cosas que me interesan, pero que yo no puedo tener control, que yo no puedo tener influencia. Por ejemplo, pues me interesa una distribución equitativa de los recursos en mi comunidad, pero a lo mejor personalmente, directamente, no puedo tener el control de esa injusticia social que vivimos. Entonces, un poco entender, para no frustrarnos, en dónde sí puedo incidir para construir paz y en dónde simplemente me interesa, y encontrar los mecanismos para influir. A lo mejor de primera mano entiendo, híjole, yo no puedo influir en que se distribuyan equitativamente los recursos, pero a lo mejor hay una organización ciudadana que sí tiene una voz de peso y requiere voluntarios. En el momento en que yo me acerco a esta organización y participo como voluntario, ya deja de estar solo en mi área de interés y forma parte de mi área de influencia, ya puedo influir en ello. Por ejemplo, si no estamos conformes con el rumbo que las autoridades de los distintos niveles de gobierno llevan a nuestra entidad o a nuestro país, bueno, a lo mejor no puedo tener el control, pero llegado el momento de las elecciones, cada 3 o 6 años, según sea el caso, puedo influir a través de mi voto, puedo influir en las mesas de diálogo, puedo influir a través de la participación en los diferentes esquemas de encuestas, de mesas de diálogo, de construcción comunitaria, etcétera. Debo de saber encontrar esos mecanismos para no frustrar. Y bueno, en resumidas cuentas, ¿cómo podemos empezar? Por nosotros mismos, Cristian. Es lo que promovemos en Suma. Construir la paz depende de todos, por eso empiezo por mí. Y una manera muy clara de empezar por nosotros mismos a vivir en paz es teniendo esa armonía en nuestro interior. ¿Cómo comenzamos? Siendo honestos con nosotros mismos. El primer paso es ser tú mismo. Entender tu individualidad, tu persona, tus características, estar orgulloso de todo lo bueno que tienes, y esas áreas de oportunidad que puedes cambiar, trabajar para cambiarlas, no pelearte contigo mismo, no estar en una lucha interna siempre, aceptarte como eres, pero también aceptar las cosas que puedes cambiar y trabajar para ello. Eso nos lleva a un segundo paso, vivir la vida con entusiasmo y alegría, buscar, sé que suena un cliché esto que estoy diciendo a lo mejor, pero realmente de manera cotidiana podemos hacerlo, encontrar lo bello de la vida en todo lo que nos rodea. A lo mejor sí, bueno, vivo con unos vecinos escandalosos y me la paso renegando de esto y esto, pero también me echan la mano en momentos que lo necesito, ¿no? Claro. No ver todo lo malo de los aspectos que nos rodean, sino encontrar también esas cosas buenas. Y empezando con esto, podemos ir ramificando esta paz a nuestro alrededor y entender que debemos de practicar más que cuando tenemos un problema, un conflicto o una diferencia con una persona, practicar la comunicación de una manera respetuosa, y si definitivamente esto resulta en una ofensa o algo así, practicar el perdón más que la venganza, es decir, no andar por la vida diciendo me la hicieron, ahora yo la voy a devolver. Bien. Sino entender que las personas viven sus propias circunstancias, sacar lo mejor de nosotros mismos, pero sin dejar que eso ponga en riesgo nuestra propia integridad, entender que hay límites del respeto. Y si una relación, ya sea con la propia familia, no nos resulta gratificante, no nos resulta provechosa para nuestro propio desarrollo y la sana convivencia, pues entender que no se trata de vengarnos con las personas, perdonar esos actos, pero también saber, poner un límite en estas relaciones nocivas. Sin duda alguna. Iván, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, quiero lanzar un reto a todas las personas que nos acompañan esta tarde de visitar nuestra plataforma en línea, sumate.mx, y elegir sus retos